Qué grito acá. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores de esta Semana de la Biofísica por la invitación. La verdad, felicitarlos, muchachos. Muy contento de estar presentando un poco de las cosas que estoy haciendo. Y el título de la charla que voy a dar está enfocado principalmente en el último trabajo que publiqué, que tiene como pregunta de investigación si nosotros podemos mejorar los algoritmos de patogenicidad para canales iónicos. ¿Ya? Y vamos a ir viendo un poquito en qué consiste todo esto, porque digamos que es como una mirada un poquito distinta a lo que uno usualmente tiene asociado a biofísica, pero yo creo que mucho de esto tiene de oportunidades de hacer cosas, sobre todo con los datos que sacamos en los laboratorios. ¿Ya? Una de las cosas más importantes y que básicamente hoy por hoy está como muy en boga es la secuenciación genética, ¿ya? Los costos de secuenciación han bajado, pero brutalmente. Entonces estamos hablando de costos prohibitivos hace unos 10 años atrás, dependiendo de la tecnología que estemos usando, estamos hablando de una secuenciación de genoma completo que puede estar costando $50, ¿ya? Entonces, esos costos han bajado mucho. Eso ha permitido que la secuenciación genética se meta como herramienta diagnóstica súper importante a nivel de la clínica. Entonces, básicamente, en Chile, en menor medida, pero avanzando rápidamente, pero ya en países del primer mundo es básicamente un paso que es casi obvio. Que llega el paciente, no podemos saber qué tiene o básicamente los síntomas no cuadran con ningún tipo de patología aguda, entonces podemos hacer una secuenciación. Eh, Ahora esto va acompañado de algo que también está relacionado con los tiempos diagnósticos, como la secuenciación genética es más barata, pero también la tecnología es mucho más rápida y los procesos son más rápidos, entonces estamos pasando de 113 horas para obtener un diagnóstico a 13,5 horas, en este caso el dato del 2021, donde todavía teníamos un costo de $454, pero actualmente, como les mencionaba, estamos en $50 dependiendo de la tecnología. Y de hecho, se cree que va a costar mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que en términos de genética y donde la secuenciación genómica más importante es en términos de las enfermedades raras, que como ustedes podrán saber son enfermedades genéticas o de origen genético principalmente, que básicamente son muy raras, aparecen uno cada 2.000 habitantes, o incluso pueden ser con una frecuencia mucho más bajita, y se calcula que existen entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras y que un 6 a 8% de la población está afectada. Eh, y este tema en particular ha ido ganando espacio y ha ido ganando relevancia, sobre todo a nivel de la opinión pública, porque terminan siendo casos muy mediáticos. Dentro de las enfermedades raras, nosotros tenemos las canalopatías. Y ese básicamente es un subconjunto en donde hablamos de canales iónicos y simples, pasarlo súper simple, son enfermedades genéticas donde tenemos mutación en los canales en genes que codifican para canales iónicos y eso va a producir una enfermedad o un conjunto de síntomas que hacen mucho más difícil la vida para las personas. Ahora, en el 2009, el 2010, porque depende del grupo, se reporta la primera mutación de BK, que es una de las más conocidas y que corresponde a una mutación que está localizada en lo que se llama el link, que une la región del poro con el primer RCK, y es una mutación que se llama es D464G, ¿ya? Es una mutación muy interesante porque está dentro de una familia, es un pedigrí, básicamente donde hay mucho inbreeding, entonces tenemos que todos en la familia tienen la mutación, ¿ya? No es una mutación que, al menos yo sepa, ha sido reportada fuera de esa familia, pero sí teníamos muchos casos
y eran muchos pacientes asociados, ¿ya? A la fecha tenemos un panorama más o menos así, ¿ya? La patología de, básicamente, que es la canalopatía vinculada al gen que es M1, que básicamente es PK, es de muy baja frecuencia, estamos hablando de uno en 100.000, y tenemos reportes de distintos tipos de mutaciones, ya que han sido categorizadas como patogénicas. Tenemos mutaciones en la región del poro del canal, tenemos mutaciones ubicadas principalmente en lo que es la región C-terminal, intracelular, y como ustedes ven, con una cantidad variable de pacientes, generalmente pocos, ¿ya? Porque de nuevo, es rara, pero como hemos tenido un aumento en la cantidad de datos disponibles gracias a la secuenciación, básicamente hemos ido obteniendo más y más, ¿ya? Y con sus caracterizaciones respectivas. Como les digo, básicamente secuenciación genómica exónica, y luego tenemos los paneles también de epilepsia y convulsiones que han incluido a este canal. Por lo tanto, eso también permite que muchos más datos vayan apareciendo. Ahora, todo esto básicamente han sido caracterizaciones biofísicas y han sido muchos trabajos de estructura y función de distintos grupos que trabajan en BK, desde el profesor Ramón Latorre, tenemos Jimmy Sui en Estados Unidos, obviamente Andy, tenemos distintos grupos que trabajan en estas mutaciones y finalmente las caracterizan, y esos datos después sirven para decir efectivamente esto puede ir por aquí o por allá. Sin embargo, el vínculo con la patología siempre es complejo, ¿ya? Porque uno básicamente, incluso cuando uno ha ido a los modelos de ratón, cuesta replicar toda la sintomatología que uno ve en humano, ¿ya? No es tan simple. Y otro factor importante es que muchos de estos pacientes son heterocigotos. Entonces, digamos que ahí también a veces no se entiende muy bien cómo fenotipos que quizás uno después en el laboratorio ve que no son quizás tan dramáticos, cómo pueden ser responsables de una enfermedad. Entonces, finalmente determinar causalidad a veces es mucho más complicado y se termina descansando en la sumatoria de criterios que dicen sí, esto apunta hacia allá, y como consenso decimos que esto básicamente está vinculado con la enfermedad porque no hay ninguna otra mutación en el paciente, etcétera, etcétera. Ahora, la expresión del canal BK, como ustedes pueden ver, está en todos los tejidos, o sea, muchos tejidos, por decirlo de alguna forma más coloquial, eh, y nosotros tenemos que hay distintos fenotipos asociados con distintos órganos o tejidos donde el canal está expresado. Entonces, es una enfermedad que cuando uno ve a los pacientes, no solamente tiene una sintomatología bien particular, sino que además hay una progresión en el tiempo, ¿ya? Y muchas veces, dependiendo de la severidad de la mutación y el fenotipo, eh, uno básicamente tiene que decir, bueno, eh, hay cierta progresión que uno desconoce porque hay muchos niños también. Entonces, hay mucha información que todavía está en desarrollo. Ahora, las mutaciones nosotros las podemos... Esta es una clasificación basada en un criterio que es netamente, yo diría, de cómo funciona el canal, porque hablamos de ganancias de función o pérdidas de función. En pérdida de función tenemos desde la no expresión a que básicamente la activación del canal, eh, el remedio se corre hacia potenciales muy negativos, o tenemos cinéticas de activación, o muy lenta, o de activación muy rápida. Entonces, básicamente, a eso es lo que en general llamamos pérdida de función, mientras que la ganancia de función vendría a ser lo contrario, ¿ya? Ahora, lo interesante de la patología de BK es que si ustedes se fijan, eh, tenemos una serie de síntomas que están presentes en un tipo o en otro, pero también tenemos un montón de síntomas comunes, ¿ya? Y, y diría yo que hasta la fecha eso es como lo que aún no tiene explicación, y probablemente
radica en el desarrollo de los organismos, de los mismos individuos, ¿ya? Ahí hay cosas que requieren de una integración de distintas disciplinas para poder determinarlo, ¿ya? Sobre todo de la parte de la fisiología. Ahora, el canal BK, solamente a modo muy general, sé que es presente muchos expertos en el tema, pero es un canal activado por voltaje y por calcio. Tiene 7 segmentos transmembrana, un dominio sensor de potencial, dominio del poro y tiene un C-terminal súper grande, que es donde están los sitios de unión a calcio, ¿ya? Es modelado por magnesio, pero presenta una característica que es, es bien increíble desde el punto de vista evolutivo, porque tiene su unidad accesoria que finalmente lo que permiten es que el canal eh, tenga características únicas, eh, y eso finalmente hace que el canal esté expresado en distintos tejidos, pero finalmente tiene distintas funcionalidades. Ahí hay una sintonía fina de su función en relación con las unidades accesorias. Y claro, cuando uno compara, por ejemplo, con los KB son diferentes genes y cada uno expresa un KB con diferencia y podemos, por ejemplo, acá tener distintos rangos de B medio, pero básicamente nosotros en el BK logramos lo mismo, solamente expresando una unidad accesoria. Y a eso agregarle que la activación por calcio básicamente igual va a conversar con esta unidad accesoria y el acompañamiento con BK. Entonces, es súper interesante y a la vez nos va hablando de lo complicado que es poder determinar cómo una mutación puede estar asociada o no a una enfermedad. A esto tenemos que agregarle que hay distintas variables de splicing, obviamente las unidades accesorias que acompañan a cada una de las variables de splicing, las distintas activaciones por calcio, también tenemos la fuente de calcio que acompaña a BK, pueden ser canales de calcio que están en la membrana, pero también pueden ser una fuente de calcio, un reservorio interno, y eso va a producir distintas cosas, por ejemplo, relacionadas con la activación. También tenemos distintas eh, concentraciones de magnesio, quizás estas se mueven en un rango más alto, pero aún así se pueden observar diferencias. Y también tenemos que el pH modula el canal. Entonces, básicamente acá tenemos permutaciones enormes de muchas cosas que básicamente podemos tener distintos fenotipos. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que además tenemos todo lo que son polimorfismos. Hay muchas, que son básicamente diferencias que hay dentro de la población en términos de los codones, pero también a nivel de, puede ser del residuo al que codifica ese codón. Y esos polimorfismos, eh, no todos están estudiados y muchos tienen ciertas diferencias con, digamos, la variante génica más frecuente dentro de la población. Eh, y también tenemos distinta localización subcelular, que por supuesto también va a afectar los fenotipos que nosotros podamos observar y las enfermedades, los fenotipos asociados a las enfermedades. Perdón. Ahora, el vínculo entre las mutaciones de BK, después de haber dicho todo esto, básicamente es que esto es todo contexto dependiente. Eh, por lo tanto, en esta materia es difícil hablar de absolutismo, ¿ya? Pero también se entiende que con nosotros cuando estudiamos estas cosas tratamos de reducir el sistema a lo más simple. Entonces, eh, hay que tratar de, con la información que generamos desde la reducción a la simplicidad, poder aportar algo. Ahora, nosotros básicamente en este aspecto de las mutaciones humanas tenemos que hacer conversar dos mundos. Primero son los intereses científicos relacionados con estudios de estructura y función y con lo que quieren los médicos, ya los médicos y la clínica. Y los médicos están ahí más grandes porque digamos que los médicos tienen harto ego. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el médico quiere una respuesta y nosotros podemos
podemos dar una respuesta parcial, porque después de todo esto del contexto, nosotros tampoco podemos decir, mira, esto es así o esto es de esta forma. Pero sí podemos decir, mira, hay cambios de funcionalidad en tal aspecto y uno eso lo puede poner en contexto de lo que ya se sabe. Y ahí actuamos como consejeros genéticos y eso funciona bastante bien. Sin embargo, eso requiere también ajustes de nuestro lenguaje y la forma en la cual hablamos con los médicos. Eh, y en ese sentido, nosotros desde la biofísica nos podemos preguntar que cómo ayudamos al diagnóstico y a algo que es súper relevante hoy en día, que es el fin de la odisea diagnóstica. Y acá básicamente es que todo este flujo que ven de diagnóstico, desde que aparece el síntoma hasta que se determina que hay una enfermedad, es un largo camino que principalmente sienten los pacientes, ¿ya? Entonces uno básicamente lo que quiere ayudar es que cuando se encuentra una mutación, rápidamente se pueda determinar si es patogénica o no, ¿ya? Y en eso yo creo que tenemos mucho que aportar. Básicamente porque ahora el panorama, por lo menos en el área que estoy yo, cambia un poquito. No estamos solamente en el laboratorio como pensando en que estamos nosotros y solo nuestros colegas científicos, sino que también pensamos que hay un médico con el que tenemos contacto frecuente, equipos médicos que nos proveen de mutaciones puntuales, que para fortuna son recursos bastante limitados para caracterizaciones biofísicas, estudios farmacológicos, dinámica molecular, incluso pero ya ahí depende de los recursos, modelos de ratón y otros estudios fisiológicos, ¿ya? Eh, ¿Y qué hacemos nosotros? Básicamente nosotros podemos hacer caracterizaciones biofísicas rápidas porque esta comunicación a veces requiere un par de semanas en donde uno puede determinar parámetros básicos alterados, pero los médicos nos van a estar esperando 3 años a que nosotros, por ejemplo, podamos decir si es el residuo específico, y eso se entiende, lo cual no implica que nosotros no hagamos la otra parte y se pueda progresar en ese aspecto en paralelo, ¿ya? Pero ahí hay que entender más o menos las necesidades versus lo que nosotros queremos. Y también nosotros aprendemos a hablar con los pacientes, ¿ya? Y ahí como científicos nosotros lo que hacemos es aprender a comunicarnos de una forma simple eh, con personas que no son del área y que quizás no tienen ningún conocimiento biológico, ¿ya? Eso, al final, lo que produce para nosotros es como una vinculación con el medio súper fuerte y yo creo que esto es muy importante porque es un parámetro que está constantemente medido en los proyectos a los que postulamos, pero también dentro de las universidades de las cuales somos parte. Entonces, uno tiene que, de este sistema, tratar de, al final, aportar, pero también entender las ventajas que representa. Ahora, en términos de los algoritmos de patogenicidad, la verdad es que, en términos simples, son algoritmos predictores de si una variante va a ser patogénica o no patogénica, ¿ya? Y estos algoritmos funcionan sobre la base de distintas, por decirlo, características, pero al final algo lo que hay en común es que son entrenados sobre bases de datos o sobre básicamente eh, como grupo de genes variantes en específico, ¿ya? Entonces, eh, aquí está toda la lista. Eh, Cada uno tiene básicamente una forma en la que funciona y podemos distinguir dos grandes tipos. Uno que son los algoritmos que son, por decir una forma, simples y otros que son algoritmos meta, que básicamente es la combinación de varios. La idea es que cada uno tiene su fortaleza en el sentido de que uno utilizan parámetros específicos, mientras que otros recogen de cada uno, pero digamos que el gran problema es que los canales iónicos tienen ciertas cosas que son bastante únicas y diferentes a otras proteínas. Entonces, eh, una de las cosas que básicamente nosotros observamos,
no lo tengo acá, pero es el, en los canales de sodio, que en términos de patología se han estudiado mucho más, porque además que hay mucho más reporte, eh, y existe un sesgo muy importante al estudio de estas cosas en función de la cantidad de pacientes que aparecen, y las patologías de, por ejemplo, el síndrome de Dravet es mucho más frecuente que la del canal BK. eh, lo que hicieron fue decir, bueno, quizá nosotros podemos ir de alguna forma refinando estos algoritmos, pero ya en función de un subgrupo de proteínas que tiene características más específicas, y quizás con eso nosotros podemos mejorar la predicción. Porque el tema es que si nosotros vemos la estructura de cristalográfica y nosotros colocamos las mutaciones de ganancia o pérdida de función, acá está el sesgo primero de lo reportado y lo que efectivamente pudo ser vinculado, ¿ya? Pero pueden haber mutaciones que por distintos motivos, como generalmente asociados como a fenómenos de epistasis, de momento no haya aparecido un paciente, y por lo tanto nosotros acá podemos tener un sesgo simplemente asociado a lo reportado. Y acá hay cosas que, claro, uno ve un grupo, un clúster de mutaciones que están en el filtro de selectividad y que es una pérdida de función. Uno dice, claro, ya, por ahí es como más o menos obvio, si está por la vía de conducción, el canal no va a funcionar, no van a pasar potasio, pero ojo, porque hay mutaciones que eh, pueden tener un fenotipo, pero también puede depender puede depender de otros mecanismos, que ha sido el caso de la mutación en la que trabajó el profesor Camulator, que igual está ubicada en esta zona, y también la mutación trabajada por otro investigador en Estados Unidos. Entonces, mirar la estructura propiamente tal nos da información hasta cierto punto, ya no completamente. Y si ahora agregamos todas, por ejemplo, las mutaciones que son básicamente polimorfismos, de los cuales no todos se han estudiado y no sabemos los fenotipos, eh, tenemos en todos lados. Entonces, al final, solamente de la evaluación de lo que está presente y en dónde está presente, no siempre nos va a permitir a nosotros sacar la información que deseamos de forma predictiva. Entonces, como les decía, claro, en el 2017 aparece, ya han pasado 8 años, 8 años, sí. Entonces, aparece básicamente este trabajo que es asociado con lo que son las mutaciones de los canales de sodio, y lo que hacen básicamente ellos es decir, bueno, tomamos estos algoritmos, vemos su desempeño y ahora seleccionamos cuáles son los mejores y creamos una especie de nuevo algoritmo que nos permita ver si nosotros podemos tener un mejor valor predictivo. Y nosotros, tomando esta idea, hicimos una prueba de concepto, porque ¿qué pasa? Que para canales de sodio la cantidad de datos es bastante grande. Entonces, eh, como decir que lo que al final nosotros, a lo que nosotros llegamos es algo definitivo, yo creo que no es correcto. Es mejor decir que es una prueba de concepto, porque la cantidad de mutaciones, como le mostré al principio, si bien había aumentado, no es, no es enorme. Entonces, hay ciertas partes de este proceso que requieren de una cantidad de datos mucho más elevada. Entonces, lo primero fue tomar los algoritmos que más se ocupan para predecir patogenicidad, y lo que hicimos fue evaluarlo en términos de la sensibilidad, especificidad, precisión y este otro factor que le puse accuracy, pero también es llamado factor F. Eh, Básicamente lo que observamos es que habían diferencias importantes en la especificidad, sensibilidad eh, y también en la precisión. Cuando nosotros hablamos de esto, en términos de, por ejemplo, sensibilidad, si uno mira acá, uno dice, claro, son los, los true positive partidos por los true positive y los false negative. Entonces, vale decir, si nosotros tenemos muchos false negative, vamos a tener una sensibilidad bajita.
Eso quiere decir que estamos detectando muchos falsos negativos, y en el caso de la especificidad, nosotros podemos tener muchos falsos positivos si la especificidad es bajita. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algoritmos que tenían un desempeño bastante pobre comparado con otros, y eso al tiro nos dijo, bueno, o sea, realmente tomar los algoritmos así como están, eh, mm, creo que podemos hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque en todo ese pipeline de diagnóstico hay una parte que es automatizada. Hoy en día con mucho más inteligencia artificial de por medio, pero que sobre todo para la generación de los informes y después hay pequeños ajustes de parte de consejeros o revisores genéticos. Entonces, básicamente, el problema es que eh, se corren todos estos algoritmos de forma automática con los settings que son como para todo, para cualquier cosa, que son como cutoff genéricos, y lo que va a pasar es que muchas mutaciones no van a pasar el corte, y si no pasan el corte, no son reportadas como algo relevante o que sea finalmente eh, posiblemente patogénica. Eso después va en el informe. Entonces al final los informes genéticos terminan siendo eh, imprecisos y pueden dejar fuera cosas que sean realmente relevantes o mutaciones de BK que sean realmente importantes y que realmente sean las que producen la enfermedad, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar los que mejor se desempeñan, y los que mejor se desempeñan vamos dicotomizando porque tenemos mutaciones que sabemos que son benignas y otras que son patogénicas, serán pocas, pero tenemos. Entonces, dicotomizamos la información para decir cero las que son benignas, uno las que son, y hacemos una regresión logística, ¿ya? Y eso nos va a permitir a nosotros obtener a través de una curva ROC, y en la curva ROC nosotros la usamos finalmente para obtener un nuevo punto de corte. Pero este punto de corte está ajustado para nuestras variantes, para nuestro canal. Entonces estamos como refinando un poco estos algoritmos para nuestro canal específico. Ahora, el ajuste de la regresión logística va a estar obviamente súper vinculado con la cantidad de datos que tengamos. Mientras más datos tengamos en esta dicotomización, nuestro ajuste va a ser mucho mejor. Entonces, en ese sentido, claro, en la medida que nosotros vayamos teniendo más datos publicados y aparezcan más mutaciones realmente vinculadas con las enfermedades, nosotros vamos a ir fortaleciendo básicamente esta parte esta parte del algoritmo. Con estos nuevos, básicamente, cutoff que tenemos, nosotros lo que hacemos eh, es hacer lo mismo que hicieron para los canales de sodio, pero ahora lo hacemos eh, para el canal de K, y lo que hacemos es básicamente un, eh, como un nuevo algoritmo, pero que en realidad es la sumatoria de la contribución de cada uno de estos algoritmos. Vendría a ser como lo mismo, un meta algoritmo, pero acá lo que nosotros tenemos es que está considerada la cantidad de éxitos reales y de fracasos reales que cada algoritmo está contribuyendo. Entonces, eso básicamente lo que hace es introducir una corrección, y esa corrección a nosotros básicamente nos permite, de nuevo, dicotomizar la información para nuevamente hacer un ajuste y poder obtener unos nuevos cutoffs que nos permiten a nosotros ahora determinar qué es patogénico y qué no es patogénico, pero sobre un cutoff que viene de un nuevo algoritmo que básicamente junta los mejores, de mejor performance, eh, y que debería ser mucho más preciso. Bueno, después vamos a ver si funciona o no. Eh, Además de eso,
lo que nosotros dijimos es, bueno, existe mucha información estructural y los algoritmos actuales no son capaces de, por lo menos hasta la fecha, no son capaces de incluirla. Eh, Principalmente porque es difícil que un algoritmo, o ahí hay que hacer algo mucho más complejo, que es básicamente ir a la estructura y evaluar cada una de- de las cosas que hay, y comparar la estructura que está reportada abierta contra la estructura que está cerrada. Entonces, hay información estructural importante que, que no es considerada por los algoritmos. Y básicamente nos preguntamos, bueno, si incorporamos algo de esta información estructural, ¿es posible que esto mejore, que mejore nuestras capacidades predictivas? Entonces, acá lo más simple, eh, y esto se puede hacer, digamos que se puede perfeccionar y hacer mucho, mucho mejor de múltiples formas, pero lo más simple era decir, si nos paramos en este residuo, ¿cuántas interacciones tenemos? ¿Cuál es el promedio energético que tenemos de estas interacciones? ¿Y y cuántos residuos rodean este residuo que estamos viendo, comparando la estructura de BK reportada como abierta versus la estructura reportada cerrada? Y eso lo llamamos como un factor estructural que vamos a incorporar a la ecuación que veíamos anteriormente, simplemente como una suma, y vemos eso básicamente cómo se comporta. Y una de las cosas que vimos es que la curva ROC, digamos, mejoró bastante, ya se comportó bastante mejor. eh, hay algunos, como les digo, se pueden incorporar muchas más mejoras a la forma en la cual uno incorpora información estructural, eh, pero de nuevo, la verdad es que era una prueba de concepto y, y nos permitió con básicamente determinar un cutoff, y con este cutoff lo que hicimos fue decir, bueno, ocupando este cutoff y calculando los valores de este nuevo meta algoritmo para el GenBK, ¿cómo se compara con el otro meta algoritmo que mejor se comporta? Y dentro de las cosas que encontramos es que habían varias mutaciones que según nuestros cálculos eh, tenían algún problema o eran patogénicas, pero que este algoritmo no las podía encontrar. Pero también fallamos en otras. Fallamos, por ejemplo, en esta de acá, en la K457, que a nosotros no nos da patogénica, pero que para este algoritmo sí lo da. Y también fallamos acá, donde en esta mutación nosotros la vemos como no patogénica y acá. Pero, por ejemplo, tenemos D965B, que es básicamente corre bastante al B medio hacia potenciales positivos, que vemos como patogénica, pero que no es básicamente vista como patogénica por Rebel. Y lo mismo pasa con M578T, que nosotros también vemos propiedades biofísicas que están alteradas, pero en el caso de Rebel no son detectadas. Eh, Acá es como un resumen de una caracterización súper básica, que es cambio en el remedio a una concentración de calcio fija, que es de 10 micromolar, y luego la determinación de una constante activación y de activación, ¿ya? Y básicamente vemos, por ejemplo, que esta de acá es no patogénica, eh, que no tiene ningún cambio comparativo con Beca Wild, que Rebel decía que era patogénica, y acá tenemos estas otras que son patogénicas, y acá, por ejemplo, tenemos estas dos que Rebel no decía que eran patogénicas y nosotros sí fuimos capaces de detectarlo con nuestro, con nuestra prueba de concepto de algoritmo, ¿ya? La verdad es que este trabajo tiene como principales conclusiones que es una prueba de concepto exitosa, que estos algoritmos se pueden mejorar incorporando información estructural. Y yo creo que incluso se pueden mejorar si nosotros somos capaces de incorporar
como los datos de estructura y función de alguna forma, ¿ya? Eh, la re- la- Mientras más mutaciones reportadas y validadas tengamos, básicamente nosotros solo podemos robustecer estos algoritmos, pero nos dejan claro que en términos, en términos de patogenicidad, trabajar con los cutoffs que son generales puede tener un problema y puede dejar fuera muchas mutaciones que realmente sí representan un problema. Eh, Hay que ver cómo evoluciona esto. La verdad, como un poco les mencionaba a los médicos, que es la información al tiro, quieren saber sí o no, y son no muchos los que se van asociando con investigadores, eh, pero los hay, ¿ya? Pero eso no es común. Yo imagino que puede en el futuro ser más frecuente, pero de momento no es común, ¿ya? Eh, es por eso que yo creo que hay un valor en seguir, y para mí es súper importante. Yo no lo visualizo en este tipo de cosas, que todos los trabajos de estructura y función al final son sumamente importantes porque cuando aparecen mutaciones, y a mí me ha pasado, puede decir el algoritmo que no hace nada, pero uno, eh, y aquí viene el cambio de las secuencias de referencia que se ingresan en PubMed, uno puede ir a un estudio donde ocupan una secuencia de referencia distinta y habían hecho experimentos de estructura y función. Profe, Y ¿me sí, escucha? Eh, sí, cinco- sí, por el tema del cronograma, sí, cinco ya, minutos. sí. Sí, no estoy terminando, estoy terminando. Entonces, básicamente, uno eh, puede encontrar muchas cosas, pero los algoritmos a veces no son capaces de ver esta diferencia y encontrar la distinta literatura que tenemos. Es por eso que, en mi caso, por ejemplo, en el fondo adjudicado, lo que voy a hacer es ver básicamente cómo en una splice variant que tiene un pico en el desarrollo y después baja su expresión, cómo está involucrado el mecanismo de patogenicidad de variantes mutantes de BK, ¿ya? Eh, Nada, estaba terminando, solamente agradecimiento a mi ex jefa y amiga Andy, que ya no está en la Universidad de Maryland, ahora trabaja en el NIH, directora, a Kelly, que fue estudiante de pregrado, que me ayudó mucho a hacer este trabajo, este paper, y por supuesto a Oscar, que básicamente cuando hice este trabajo estaba trabajando entre Estados Unidos y Chile, entonces la verdad es que full apaño, me apañó mucho, siempre me ha ayudado caleta, así que la verdad es que súper feliz. Muchas gracias. Eso. Una pregunta, sí, una pregunta, sí. ¿Se escucha esto? ¿Escucha, profesor? Sí, sí lo escucho. Entonces, al final este algoritmo, como ve parte de la secuencia y se emplea como la función de más estructuras hay, se podría entonces asociar a poner estas mutaciones o estas posibles mutaciones y esperarnos junto con AlphaFold, cosa de tomar la estructura, tener una mutación con AlphaFold y ver si efectivamente está generando algo que aporta o no aporta dentro del algoritmo. O sea, es que escuché súper mal. Sí, un momento. ¿Ahora se escucha? Sí, Ya, que como el algoritmo se entrena, o sea, se puede mejorar la eficiencia del algoritmo con más cantidad de estructuras, se podría entonces asociar este algoritmo con AlphaFold, cosa de tomar las mutaciones, generarlas con AlphaFold y ver si es que el algoritmo funciona o no funciona mejor, o eso ya sí, sea. sí, la verdad es que eso se está haciendo para algunas proteínas. Eh, yo la verdad desconozco cómo está funcionando AlphaFold en general para los canales. Eh, porque yo entiendo, si entiendo bien tu idea, yo básicamente agarro la mutación, la coloco en AlphaFold y después la comparo contra el Walter. Y digo, Exacto.
así se alteró esta región. La verdad es que sí, eso se está haciendo para otras proteínas. No sé cómo está funcionando AlphaFold para los canales. La verdad es que no lo he pescado mucho. Entonces, pero, pero sí, eventualmente lo podrías hacer. Lo único es que, claro, o sea, te tiene que hacer toda la pega. Te tiene que hacer la mutación en AlphaFold, compararla con la estructura, eh, hacerlo probablemente para cerrado, para abierto, eh, o lo que nosotros llamamos abierto, y eh, comparar, buscar las interacciones, hacer todo eso. Pero sí, se podría. Ah, Si funciona gracias. bien, se puede, sí. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Un